El Nacional de hoy publica como el gran titular: otra farsa reseña la prensa internacional sobre las elecciones. La ausencia de votantes fue lo más destacado, y saca también la primera página de tres periódicos importantísimos de distintos países: El Espectador, El Mundo y El Heraldo. Entre tanto, el Foro Penal confirmó 15 detenciones por razones políticas en 3 días. 15 detenciones. Bienvenido, Sánchez Berzaín. Mucho gusto, Napoleón. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Lo que acabamos de ver en Venezuela en un domingo convocado a elecciones por el régimen es simplemente una puesta en escena más de esto que se ha vuelto una metodología del socialismo del siglo XXI. O sea, de este grupo de dictaduras que bajo mando de Cuba controlan Venezuela, Nicaragua y Bolivia y son soportadas por los gobiernos paradictatoriales de México con la señora Sheinbaum, de Brasil con Lula, de Colombia con Petro y de Honduras con Castro. Eh, para que hayan elecciones, estas tienen que ser libres, periódicas, limpias y fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Si no, no son elecciones, son simples votaciones. Y lo que hacen las dictaduras del socialismo del siglo XXI es buscar simular procesos electorales y días de elección para llevar a la gente a votar en un concepto que yo he aportado al estudio de este fenómeno que se llama dictadura electoralista y que consiste en que la gente vota pero no elige porque el resultado es el que manipula la dictadura. Ha sucedido, ha pasado eso durante todo este siglo. En Cuba hacen votar a la gente por un partido único y tratan con eso de buscar una legitimación que no existe. En Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, para ir nomás a los últimos procesos, 2019 en Bolivia, fraude electoral puesto en evidencia que motiva la renuncia de Evo Morales. 2020 en Bolivia falsifican un resultado imposible y le dan el triunfo en primera vuelta a Luis Arce. 2021 en Nicaragua, cuando el régimen apresa a todos los candidatos que no estaban haciéndole el juego al régimen y se queda con los opositores funcionales, que es otro concepto importante. Opositor funcional es un opositor de mentira. Es un coadyuvante, un cómplice del sistema dictatorial para tratar de simular que hay oposición. 2024 en Venezuela, gran triunfo del pueblo venezolano, 28 de julio, y ese triunfo es alterado, manipulado y finalmente falsificado por medio de terrorismo de Estado, por medio de crímenes de lesa humanidad, por medio de acciones criminales que hacen que el pasado 10 de enero el dictador Maduro se convierta en ocupante absolutamente arbitrario e ilegal a la cabeza de un grupo criminal militar que ya ni siquiera tiene el concepto de dictadura, sino de ocupación violenta por el crimen organizado. Y en medio de esa ocupación violenta por el crimen organizado, siempre buscando de conseguir algo de legitimidad, tratando de mostrarle al mundo de que tienen apoyo popular, lo que hace Maduro, operado por Cuba, obviamente, es ir a la elección del 25 de mayo para elegir parlamentarios, autoridades regionales y representantes regionales. Entonces, el pueblo venezolano, bajo el liderazgo de María Corina Machado, nuevamente plantea a la abstención y gana la abstención con más de un 80%. O sea, resistencia civil pasiva frente al terrorismo de Estado, frente al crimen organizado, frente a la dictadura electoralista y frente a los opositores funcionales que en gran número, la prensa ha identificado 10, hacen parte de este conjunto delictivo del régimen de Maduro y se prestan a ir a elecciones y a tratar de representar eso como si fuera una acción con un rasgo de legitimidad. Y pierden horriblemente en lo que es la ratificación de lo que pasó a fines del año 2023,
cuando en la primaria o en la interna de la oposición María Corina Machado le ganó a todos esos opositores funcionales por más del 93%. Entonces, lo que acabamos de ver en Venezuela es un gran ejemplo para la resistencia civil en los otros pueblos que están sometidos a la dictadura, y es simplemente la abstención que le ha ganado y que ha puesto en evidencia al grupo criminal de Maduro y sus cómplices, a la oposición funcional, y que además ha puesto en evidencia un hecho muy particular sobre el que yo quisiera que reflexionemos. La convocatoria a la elección del 25 de mayo, la ejecución de esa convocatoria, la gente que se ha anotado como candidato en esa, todos han cometido delitos, porque son cómplices y coautores del delito de usurpación, de ocupación del territorio venezolano, de opresión del pueblo venezolano, donde por lo menos hay los crímenes de atribuirse los derechos del pueblo, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, alta traición a la patria y una cadena de crímenes físicos que tienen que ver con con la violación de los derechos humanos, la agresión, las detenciones indebidas, la tortura, eh, decenas de delitos. Pero esos delitos hoy día, después del 25 de mayo, no son solo una acción de Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y todo ese grupo criminal. Ahí están metidos los opositores funcionales. Ahí está Enrique Capriles, ahí está Rosales, ahí está la gente que ha coparticipado tratando de hacer de esos crímenes un acto de legalidad, y que simplemente han quedado con toda la prueba encima, y que ahora la gran tarea es separar la política del crimen. En Venezuela, obviamente que hay políticos, obviamente que hay gente en resistencia civil, es la totalidad del pueblo, el liderazgo de María Corina Machado, el presidente electo pero no juramentado, González Urrutia, los líderes que han podido salir de la embajada argentina, los que están presos, esos son líderes democráticos, eso es política. El crimen organizado está del otro lado y se lo puede ver en las papeletas del pasado domingo 25 de mayo y en los actos de la dictadura y de sus cómplices. Ahora, lo que dicen ellos, los que fueron a votar, es que no hay que perder los espacios que se tienen, y que además es una forma de luchar democráticamente a través del voto y no con las armas contra una dictadura. Eso es lo que ellos alegan. ¿Qué dice usted? Eso es una coartada. A ver, Venezuela ya votó el 28 de julio del año pasado y ganó. Y el usurpador el 10 de enero, después de masacrar al pueblo, de encarcelarlo, de perseguir, de hacer terrorismo de Estado, que es la comisión de crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población, y con ese miedo lograr conductas que de otra forma no serían posibles. Después de hacer todo eso, convoca a una elección cuando está ejerciendo ocupación ilegal de un territorio, usurpación de un poder que no tiene, y gente como Enrique Capriles Radosky, Stalin González, Luis Emilio Rondón, José Bernabé Gutiérrez, Timoteo Zambrana, Alfonso Campos, Tomás Guanipa, Henry Falcón, Felipe Mujica y Luis Florido. He leído la lista que aparece hoy día en Infobae, señalando a los 10 opositores que avalaron la farsa electoral. El titular es de Infobae. ¿Participan de esto con qué pretexto? Con el único pretexto de darle al régimen la legitimidad de que eso es una elección y no es un acto, lo que en verdad es un acto criminal, de atribuirse los derechos del pueblo, falsificar un evento electoral, hacer falsedad material e ideológica, suplantar derechos y hacer alta traición a la patria. Lo único que puede hacer el régimen que ocupa Venezuela es entregar el poder. Todo lo demás, con Maduro, que tiene 25 millones de dólares de premio por su captura, con Diosdado Cabello, que tiene otros 25 millones de dólares por su captura, con Padrino López, que tiene 15 millones de dólares por su captura, y que están señalados y acusados a nivel internacional como un cartel, como un grupo criminal. ¿Cómo es posible que políticos cuyos nombres acabo de leer o que se consideran políticos participen con ese grupo criminal para una simulación electoral? Entonces, eso no tiene perdón. Acaban de pasar al grupo criminal.
no son más políticos. No corresponde que se los trate como políticos, porque además de cometer alta traición al pueblo venezolano, lo que han hecho ha sido simple y llanamente coparticipar en la comisión de los crímenes que la dictadura ha cometido. La dictadura no comete los crímenes sola, necesita gente que acompañe aquello y cuando no la tiene la importa, la lleva de Cuba, la lleva de Bolivia, la lleva de Nicaragua para la represión y para el control, pero para el proceso electoral necesita cómplices locales y esa es la lista que la prensa internacional está poniendo en evidencia. Esa gente ha pasado el domingo 25 de mayo, y en esto quiero insistir, de la condición de actividad política o de oposición a la clara posición de ser cómplice y copartícipe de los crímenes de los ocupantes ilegales del territorio del pueblo venezolano. Es una pena, porque hay gente con tradición política ahí, pero no pueden ser tan ilusos. Y además lo que certifica eso es el ausentismo del pueblo venezolano, más del 80%. O sea, María Corina les ha vuelto a ganar no solamente una elección interna, sino una votación que ha sido un referéndum con la abstención, que ratifica el porcentaje con el que les ganó el año 93 la primaria y el porcentaje de la movilización del 28 de julio y del gran triunfo electoral en el que María Corina endosa a González Urrutia, un triunfo que llega casi al 70% de votos. O sea, es momento de que la gente en Venezuela entienda que el régimen tiene que abandonar esta situación de detentar el poder solamente a través del crimen y a través de los delitos de lesa humanidad, del terrorismo de Estado, y que quien se acerque de cualquier manera, político, periodista, comunicador, militar, lo que fuera, a esas acciones del régimen, está delinquiendo y el mundo lo está mirando. Acaban de agregar una lista de 10 acusados más por graves delitos, por graves crímenes, a la larga lista de la dictadura venezolana. Ahora bien, mucha gente se preguntará, ¿qué otra cosa aparte de votar puedo hacer para demostrar que estoy en contra de ese régimen? Ya se demostró el pasado domingo que había otra cosa que hacer, la resistencia civil, no ir a votar. Pero también mucha gente dice que por las buenas, por las elecciones democráticas, no salen estos narcotraficantes. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, el proceso de deterioro del régimen dictatorial en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia es gravísimo. Pero concentrándonos en el tema de Venezuela, el régimen actual de Venezuela está simplemente reconocido internacionalmente por los gobiernos paradictatoriales y por aquellos gobiernos que de alguna manera son dictaduras extracontinentales y tienen intereses porque se han apropiado de parte del territorio y de la influencia geopolítica venezolana. O sea, nadie los reconoce, más bien están señalados como un grupo de delincuencia organizada transnacional que detenta indebidamente el poder. El segundo elemento es que no tienen condiciones económicas y van a tener cada vez menos condiciones económicas de sobrevivir. El presidente Trump ha anunciado que la gente que compre petróleo venezolano, los países o las empresas, van a tener un extra arancel, lo que los pone fuera del mercado, o sea, nadie les va a comprar ese petróleo. Hoy día, que es 27 de mayo, se cesan las licencias que había ampliado el gobierno americano a las empresas americanas que operan en Venezuela. Se acaban. En el tema de lo que es el transporte de ese petróleo que Maduro y sus cómplices, Cuba en esa operación, le están robando al pueblo venezolano, porque es como estos son usurpadores del poder, todo lo que ellos hagan con los recursos venezolanos es robo. Ese material que salga al extranjero no va a poder ser comercializado con nadie porque es resultado de una acción criminal. Y el que compre o use o reciba ese petróleo va a estar internacionalmente señalado como parte de esa operación criminal. O sea, la situación es cada vez más grave
y el régimen no va a tardar en caer. Lo que el pueblo venezolano tiene que hacer es lo que han hecho todos los pueblos que se han liberado: persistir y resistir. Y el gran triunfo que acaban de tener con la abstención este pasado domingo, hace 2 días, es un triunfo que hay que explotar, es un triunfo que hay que difundir, es un triunfo que debilita cualquier rasgo de soporte que pretenda tener el régimen opresivo y de ocupación ilegal que hoy día está detentando el poder en Venezuela. O sea, esto es una suma de paciencia y de más presión. María Corina Machado ha conseguido pasar el punto crítico de respaldo internacional. Tiene el respaldo de las democracias más importantes del mundo. Ahora hay que quebrar el apoyo de México, de Colombia, de Brasil a la dictadura de Venezuela. Ya se quebró el de Chile, que está de ser gobierno paradictatorial, pasó a un punto de equilibrio. Pero hay que hacer actuaciones políticas que yo supongo que están en curso, con el gobierno de Sheinbaum de México, que no puede seguir reconociendo a las dictaduras de crimen organizado como si fueran gobiernos legítimos. Lo hace con Venezuela, mantiene negocios con Venezuela, contrata médicos esclavos de Cuba, compra piedras de Cuba, protege a los criminales, y eso es una vergüenza. Eso no es ser un gobierno democrático, e internacionalmente hay normas para que paguen las consecuencias. Lo Berzaín, mismo Colombia con Petro y Brasil con Lula. Berzaín, pero en el caso de México son todos los gobiernos, desde que Cuba se declaró revolucionaria más que involucionaria, como realmente siempre han defendido a Cuba y siempre han apoyado a Cuba. Por otro lado, pero en el caso de Brasil y Petro, ¿qué ganan ellos, ¿no? con abiertamente apoyar a unos narcotraficantes? ¿Cuál es la razón, sino el desprestigio a eso que ellos llaman que es la salida, que es, no sé cómo lo llaman ahora, el socialismo del siglo XXI, como se llame ahora, que ganan ellos? Es el socialismo del siglo XXI y su alias es el castrochavismo. Es que no se trata de ganar. Si usted piensa democráticamente y quiere atribuir su pensamiento a las conductas de Sheinbaum, de Lula o de Petro, va a estar absolutamente equivocado. Su estructura mental política es diferente. Sheinbaum es una persona entrenada en los temas antiimperialistas, en el dogma castrista. Así ha sido educada. Tiene un software que es diferente al de la libertad. Lo mismo que Lula, que fue un guerrillero, un terrorista y después un converso, pero que en el camino organizó el Foro de Sao Paulo y que es el mayor responsable de haber sostenido a la dictadura de Cuba después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Y Petro, un guerrillero, alias Cacas, porque torturaba a la gente en la guerrilla colombiana. ¿Cómo quiere usted que estos personajes sean normales y piensen en función de la libertad, del respeto a los derechos humanos, del respeto a lo que son los valores universales? No, piensan diferente porque han sido educados, se han formado, han actuado toda su vida de manera diferente y han llegado al poder. Y en el poder, disimulando determinado tipo de actitudes, lo que hacen es aplicar eso a soportar a las dictaduras, que para ellos no son criminales ni narcotraficantes, son luchadores antiimperialistas. No hay que olvidar que en los dogmas que estos personajes han aprendido, está el de Fidel Castro, que la década de los 60 proclamó que el narcotráfico era un instrumento de lucha antiimperialista y es uno de los crímenes más graves de la humanidad. El terrorismo al que siempre han sujetado y han protegido y protegen directa o indirectamente los actuales gobernantes de México, de Colombia y de Brasil, que por eso se llaman paradictatoriales. Paradictatorial es el concepto de decir al servicio de, porque ¿a quién le debe el gobierno Sheinbaum? Se lo debe a López Obrador, y López Obrador ¿a quién le debe? A Cuba, a Venezuela, a Bolivia y Nicaragua. López Obrador ha candidateado N cantidad de veces hasta que ha llegado al poder, y cuando ha llegado al poder ha pagado aquello. Y ha pagado aquello no solamente dejando una sucesora que opera en su misma línea, sino recibiendo a los dictadores de Cuba con alfombra roja, recibiendo a Maduro
pese a los convenios internacionales y a la búsqueda internacional que hay contra él, rescatando a Evo Morales cuando renuncia, mandando un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para sacarlo de Bolivia y proteger al dictador, dando su embajada en el Ecuador para refugiar a un sentenciado a 8 años de cárcel por corrupción como es el señor Glass, y generando un problema internacional con México, entre México y Ecuador. En la última visita en la posesión del presidente Novoa, nomás para que vea usted el grado de anormalidad democrática y de valores de respeto a los derechos humanos que tiene el presidente de Colombia, Petro, después de asistir y en pleno Ecuador a la posesión del presidente Novoa, dice que Glass es un preso político, un tipo condenado a 8 años de cárcel que está en la cárcel y que además está en la cárcel por corrupción del lavallato que armó Lula con plata de los fondos federales brasileños y delitos que han sido encubiertos en Venezuela, en México, en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua, pero que cuando haya libertad se conocerán y se juzgarán. O sea, no busque usted que la gente que tiene un software, por decirlo menos, que tiene que ver con la educación, con la formación, con la forma de ver el mundo, que está preparado para el crimen, que fue preparado en la década de los 60 y 70 con los ejércitos de liberación nacional, con terrorismo, con narcotráfico, con el denominado antiimperialismo, que era el eslogan que justificaba cualquier tipo de crímenes, pienso hoy día como si fuera una gente normal. Han llegado al poder, sí, pero eso no quiere decir que tengan la razón. Y están cometiendo delitos y yo espero que el sistema democrático de cada uno de los países después se los cobre. Pero otra gente dirá que cómo es que no van a tener dinero, no van a tener tanto como para robar y distribuir entre su gente y mantenerlos entonces a su lado. Pero tienen el dinero del narcotráfico, tienen el dinero del oro, e inclusive tienen el dinero de la explotación petrolera que lo venden ilegalmente bajo cuerda, poniéndolo como o sellándolo como si fuera de otro país que están en connivencia con ellos. Eso pasa mientras tenga el poder criminal. Hitler tenía todo el dinero del mundo, Mussolini también, hasta que llegaron los aliados y se acabó. Por eso, en una transición de la dictadura a la democracia hay dos elementos básicos que no hay que ignorar y que el año 1990 ignoró Nicaragua y por eso el 2007 volvió la dictadura. El primer elemento es que hay que terminar con toda la legislación dictatorial, incluidas sus constituciones, porque dejan leyes infames que violan los derechos humanos de las cuales ellos se valen. El segundo elemento es que no puede haber impunidad. Tiene que juzgar usted a los responsables y los tiene que sancionar. Y esa no impunidad trae consigo la invalidación y la separación del escenario democrático de los criminales y de sus instrumentos. Un tipo como Maduro no puede volver nunca más a ser candidato en la Venezuela democrática, pero su aparato político, como se llame su partido, tiene que estar proscrito. Imagínese usted que después de que cae el nazismo en la Alemania o el fascismo en Italia, no hubieran proscrito al partido nazi ni al partido fascista, seguirían ganando elecciones, porque como usted dice, tienen el aparato criminal, han adoctrinado gente y tienen todo el dinero que proviene del crimen. Hay que reemplazar las leyes, hay que quitarles lo más posible el dinero del botín del crimen, cosa que no pasó el año 1990 en Nicaragua. Cuando cuando la presidenta electa de Nicaragua el año 1990, la señora Chamorro, quiere tomar el poder después de ganar la elección, el sandinismo se lo impide y ahí viene una negociación. Y para que Chamorro tome la presidencia y el sandinismo le entregue el poder, tres cosas retiene el sandinismo. Retiene la piñata, que en Nicaragua le llaman a todo lo que se habían robado, se robaron haciendas, empresas, dinero, ya se quedan con la piñata. La segunda cosa, se quedan con el partido sandinista como si fuera un operador y un actuante político dentro del sistema democrático nicaragüense, lo que supone impunidad. Y tercero, se quedan con el mando de las Fuerzas Armadas y que nunca fueron de Nicaragua, siempre fueron sandinistas
y de esa manera se protegen. ¿Cómo no iba a regresar la dictadura en ese ambiente? El único país que ha tomado el socialismo del siglo XXI y que no ha necesitado hacer asamblea constituyente es Nicaragua. Ha hecho cambios graduales de la constitución y hoy día es una tiranía absolutista. O sea, hay que aprender de la historia. Cuando las dictaduras caen, las dictaduras no pueden tener bajo ningún pretexto mantenimiento de sus leyes, ni impunidad, ni seguir siendo actores de la vida política democrática. Hay que sacar, este es el mensaje central, cuyo ejemplo hemos visto el 25 de mayo con el ausentismo, con la abstención valiente del pueblo venezolano. Hay que separar y sacar al crimen del sistema político. Política es diferente de crimen. Para ser político, usted no es que tiene que ser un tipo con dinero, tiene que ser exitoso en algún rubro representar algo en la sociedad, un buen dirigente sindical, un buen maestro, un buen militar o policía retirado, un exitoso profesional, un empresario que tenga éxito. La gente de éxito es la que tiene que ir a la política, porque esa es la representación, es la cúspide de la organización social. No pueden la gente que tiene dinero, que no se sabe de dónde viene, empezar a comprar sistemas, mecanismos de propaganda y finalmente votos para terminar como terminamos con los gobiernos paradictatoriales de México, de Colombia y de Brasil, donde se engaña a la gente, donde se usa la mercadotecnia para controlar las elecciones, o con terrorismo de Estado como en las dictaduras donde se usa la violencia y la violación de derechos humanos como en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. O sea, la cosa es muy clara y están cambiando la situación. El triunfo de Venezuela es un triunfo extraordinario. Yo veo cada vez más cerca la caída de la dictadura venezolana, que al parecer va a ser por agotamiento, va a ser por extinción, porque puede también suceder por confrontación. En algún momento eso aceleraría las cosas. Militares heroicos, militares patriotas que hay en Venezuela, que se levantan y ponen a esta gente donde tienen que estar y además ganan los premios internacionales por su captura. O sea que todo puede pasar y hasta aquí lo que estamos viendo es una victoria tras otra. Y Venezuela es el centro de aliento de esas victorias contra las dictaduras. Han ganado la primaria el 2023. Han ganado la elección del 28 de julio del año pasado. Han resistido heroicamente hasta el 10 de enero, donde la dictadura se ha convertido en ocupante ilegal con un grupo criminal militar. Y le acaban de ganar a, con la abstención el 25 de mayo. Y en el camino, con la ayuda de Estados Unidos, han liberado 5 secuestrados que eran imposibles de liberar en una operación inexplicable que hasta ahora ni la dictadura quiere decir cómo ha pasado. O sea, es duro el camino, pero el avance es muy importante y eso tiene que servir de ejemplo, por ejemplo, a regímenes y a pueblos como el de Nicaragua y el de Bolivia. Ya quisiera yo que en Bolivia haya una María Corina Machado. Hay 8 candidatos de oposición encargados de dividir el 80% del repudio contra el régimen y de permitirle como opositores funcionales que esa gente vuelva a retener el poder a través de una falsificación electoral el próximo 17 de agosto. Entonces, en Cuba, en Nicaragua, se está mirando, de Bolivia, en el mundo entero se está mirando con atención lo que pasa en Venezuela y estamos viendo la crónica de una caída anunciada. Pero por lo que he dicho anteriormente, usted no cree en una transición porque hay que enjuiciar justamente a, a ese grupo que dirige la narcotiranía, por un lado. Y por otro lado, tanto Hitler como Mussolini eh, cayeron gracias a las armas, gracias a que Europa y Estados Unidos se unieron y Rusia se unieron para enfrentarse a Hitler, ¿ok? Y cómo los partisanos se unieron para luchar y que cayera Mussolini. Las armas de fuego nunca están descartadas, pero hay otro tipo de armas. Mire, el arma que acaba de usar Venezuela el pasado domingo se llama abstención, le parece poca cosa.
ha noqueado al régimen, o sea, es un arma muy importante. Hay que quitarse la cabeza esta belicosidad, porque la estrategia es mucho más que la confrontación sangrienta, que no se descarta. Pero están sucediendo cosas y yo quiero que usted entienda algo sobre lo que es transición. Transición quiere decir pasar de una posición a otra. No quiere decir impunidad, no quiere decir te voy a dejar llevar la piñata o el botín, como pasó el 90 en Nicaragua. No quiere decir te voy a dejar escapar sin límites. La transición es cambiar de la situación de oprobio, de dictadura, con un grupo criminal transnacional detentando el poder, con terrorismo de Estado, torturando, matando y cometiendo crímenes de lesa humanidad, a una situación de normalidad. Y eso no quiere decir impunidad. La transición tiene condiciones mínimas. Tiene que cambiar las leyes, tiene que inhabilitar a los criminales, los tiene que sancionar y además tiene que rescatar gran parte o lo que pueda de la pérdida y de lo que esta gente se ha robado. Eso no quiere decir represión contra el pueblo, pero quiere decir ubicar la cúpula del sistema de crimen organizado y sancionarla. No hay transición sin impunidad. Mire, la transición de Nicaragua nunca fue transición. La dictadura 17 años después estaba asentada y ahora tiene una tiranía. Ojo con el tema. La transición es un cambio, pero es un cambio en la estructura, en los principios, es un cambio de lo propio a la libertad, es un cambio del terrorismo de Estado al respeto a los derechos humanos, es un cambio de las leyes infames al Estado de Derecho, es un cambio de las dictaduras electoralistas al respeto de la soberanía popular y del voto como expresión de la soberanía popular, donde los elegidos son mandatarios, apoderados del pueblo que tienen la obligación de cumplir la ley, gobernar por un tiempo determinado y rendir cuentas. O sea, esa es la transición. Lo demás puede ponerle el nombre que quiera, pero no malogren la palabra transición ni el concepto de transición. Por último, usted no cree evidentemente que ellos se puedan mantener en el caso de Venezuela, que es un país rico en petróleo, en oro y ahora en narcotráfico, que no se pueden mantener con eso exactamente sin necesidad total de acuerdos y de intercambios comerciales con otros países. Tienen los días contados. Desde la llegada del presidente Trump 47 al poder, el primer mundo ha entendido o está entendiendo que el hecho de que grupos de delincuencia organizada transnacional controlen países los perjudica mucho. O sea, el hecho de que el crimen esté a cargo del poder en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, y que le abra las puertas al gobierno de la dictadura teocrática terrorista anti-norteamericana y anti-europea de Irán, o a la China con su famosa ruta de la seda, o sean sujetados por gobiernos que simulan democracia y que son paradictatoriales como México, Brasil y Colombia. Eso está dañando ya no al pueblo de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela ya está dañado, ya está hecho polvo. No está dañando al pueblo cubano, que está en una condición de miseria absoluta. Ha empezado a dañar al primer mundo desde hace rato a través de lo que se llama guerra híbrida. Pero ahora ha llegado un gobernante que se da cuenta de eso y que está terminando con la agresión. Y ha empezado terminando atacando los síntomas, la migración forzada generada por quién, por las dictaduras de Cuba, Venezuela y alrededores. El narcotráfico de fentanilo y de cocaína, operado por quién, por el principal narcoestado del mundo que es Cuba, que se organizó en esa forma en la década de los 80 y que ha incorporado en el siglo XXI como narcoestados a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua. La organización criminal como mecanismo de desestabilización política interna e internacional, el Tren de Aragua, las maras, no sé qué, terrorismo, etcétera, todos los elementos de lo que se llama la guerra híbrida que están siendo objeto ahora de control por lo que son la expresión de los síntomas, pero que el primer mundo sabe que tiene que terminar con la causa. Y la causa está en las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia, a las que también ya han empezado a darles señales muy serias de que eso se tiene que acabar. O sea, estamos viendo un tiempo
muy importante en el cual el primer mundo se da cuenta que es el objeto de agresión principal de las dictaduras del denominado socialismo del siglo XXI y que no tiene más remedio que reponer en esos lugares la libertad de los pueblos para que retorne la democracia. Eso es. Bueno, pues más claro, imposible como siempre. De verdad que muchísimas gracias, Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, excelente analista, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Espero que nos sigamos viendo muy a menudo. ¿Ok? Muchas gracias. Felicidades, don Napoleón. A usted, las gracias a usted.